¿Se imaginan que su maestra robe, se drogue, duerma, los ponga a ver televisión, se emborrache y se vuelva a drogar? Todo eso mientras da las clases. Bueno, gente, hoy en otro resumen, malas enseñanzas. De acuerdo, hagámoslo. ¡Santo cielo! Elizabeth es una maestra de escuela primaria común y corriente. Lleva todo un año preparando su matrimonio y planea dejar su trabajo porque lo odia. Trabaja con niños, entonces la entiendo. Bueno, hasta ahí normal. Según lo que ha planeado, todo va bien. Dejar el trabajo, casarse y vivir de la fortuna de su esposo. Una lástima que justo el día que renunció, él le termine por ser una cazafortunas. Y claro, Elizabeth solo estaba interesada en la plata de la familia. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. En fin, el matrimonio se canceló, Elizabeth quedó en la inmunda y perdió su carro. Y tiene que volver a la misma escuela donde odiaba a todo el mundo. Y para justificar el asunto incómodo de que por qué se canceló la boda, se inventa que su ex le fue infiel. Lo encontré en la cama con otra persona. Era otro hombre. Lo descubrí tratando de tirarse a su perro. ¿What? Y acá el momento ideal para conocer a todos los personajes. Amy, la profesora que se lo toma demasiado en serio. Russell, el profesor de educación física que no se cansa de intentar conquistar a Elizabeth por cualquier medio. Lynn, la profesora buena gente y tímida que no suma nada porque casi no sale, pero merece la mención porque es Phillips de The Office. Sasha, la estudiante que se las sabe todas, no suma mucho, pero tiene una o dos escenas en toda la película, entonces la menciono. Esta otra niña que cumple estereotipo de niña popular, pero no sale. Este otro que cumple estereotipo de niño gordo y más o menos sale. Garrett, que está enamorado de la niña popular y cumple con los estereotipos de ser raro. Y todos esos solo tienen una escena buena, que es cuando Elizabeth les tira balones de baloncesto. También está el director, que ama a los delfines y no es necesario recordar su nombre porque le diremos director. Y por último, y no menos importante, Justin Timberlake como Scott, que como actor es un excelente cantante. No mentiras, en El precio del mañana me gustó. Y tiene otras películas por ahí buenas. Scott viene de una familia rica, lo que lo convierte en un objetivo preciso para Elizabeth. Sin embargo, acaba de salir de una relación y no está preparado para salir con alguien más. Es una mala noticia. Pero Elizabeth tiene su propio plan. Primero va a conseguir dinero lo más rápido posible para implantarse unos pechos gigantes. Con esos va a poder conquistar a algún millonario, entonces no veo fallas en su lógica. Muy bien pensada. Aunque hay un solo pequeño detalle, está quebrada. Del casi matrimonio que tuvo no le quedó nada. Le tocó irse a vivir a un apartamento compartido con alguien que ni conoce, este de acá. Pero la cosa cambia cuando, gracias a Sasha, la sabelo todo, se entera que el viaje escolar del año será a Springfield. Bienvenidos al nuevo Springfield. No, ese Springfield no. Otro Springfield, y que para recaudar fondos harán un evento de lavado de carros en el que esperan reunir aproximadamente $6,000. Y al principio como que no le presta mucha atención porque es un evento para niños, pero luego como que se lo piensa mejor y lo ve como una forma de conseguir la plata fácil. Así, Elizabeth se compromete con la causa para tener la escena de mayor contenido sexual de la película. ¿Rico? Y algunos dirán que se está robando la plata de los niños. Y otros dirán que es su comisión por el esfuerzo y la dedicación. Como sea, Amy la vio y empieza a sospechar. Cuando le cuenta todo al director, este le dice que no moleste porque gracias a Elizabeth el evento fue todo un éxito. Además, todos los padres quedaron felices y no hay quejas. Esos dirían que se quedó con la comisión. Misteriosamente, todas las buenas críticas son de los papás de los niños. Lo importante es que recaudó lo que necesitaba. Bien. Por otro lado, en la reunión de padres, la mamá de Sasha está muy preocupada porque los niños solo están viendo películas todo el día. Señora, por favor, si no sabe educación, no opine. Elizabeth le dice que no se preocupe porque esa es su novedosa forma de enseñar disciplina y concentración. Bien pensado, una respuesta para todo. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Otro de los padres le ofrece dinero para que le ponga más atención a su hijo. Interesante, piensa Elizabeth, que de inmediato lo ve como una oportunidad de negocio
y habla con varios de los presentes ofreciendo su atención personalizada y así va sumando más a su ahorro para los implantes. Toda una visionaria. Pero como los implantes están caros, hace otras actividades extracurriculares para conseguir la plata. Por ejemplo, vender los artículos perdidos de la escuela y robar el reciclaje por unos implantes. En fin, Russell no ha logrado avanzar mucho en el tema de la conquista de Elizabeth, que está muy concentrada en Scott, pero Scott la tiene en la friendzone. Ahora, si ponen a Cameron Díaz en la friendzone, cualquiera puede caer en la friendzone. Al considerarla su mejor amiga, Scott le cuenta que está enamorado de Amy. Más tarde tienen una salida grupal de profesores y Scott confirma el noviazgo dedicándole una bonita canción a Amy. Simpático, erótico. Ask me how much I feel, I'll say. ¿Qué fue eso? ¡Estuvo mal! ¡No tuvo nada! ¡Ni fuego, ni energía! ¡Nada! Qué bonito. Bueno, el plan de conseguir un marido con plata no está funcionando muy bien, que digamos. Lynn le dice que se relaje porque tal vez no tenga el amor de su vida que podría ser Scott, pero aún puede tener el bono de $5,700. El bono. ¿Qué bono? ¿En qué momento hablé de bono? En ninguno. Lynn le explica que a fin de año se le da un bono al profesor que tenga la clase que haya sacado mejores notas. Fácil. Cosas que deberían saber todos los profesores. Y ahora sí, ya conocieron a la Elizabeth perezosa y se viene la Elizabeth buena maestra. ¿Por qué es una llorona? ¡Fuera! Estamos aquí para aprender. Correcto. Toma. Elizabeth concentra toda su energía en enseñar lo mejor que pueda a sus alumnos. Amy, que no puede vivir su vida tranquila, sospecha e interroga a Sacha, la cual le dice que están aprendiendo mucho y que no hay nada raro. Eso sí, lo único raro es que la vio fumando una vez maracachafa, pero era algo medicado. Amy vuelve a donde el director, que está cansado del tema, y le dice que se ocupe de sus asuntos y deje a la pobre Elizabeth en paz. Luego hay un problema, otro problema. Elizabeth se da cuenta que no era ella, son sus estudiantes que son brutos como una piedra. Patético. Por eso nos ganan los japoneses. ¿Qué? Eso fue muy racista. Y como no va a llegar al objetivo, tiene un plan. Robar las pruebas, enseñarles los temas y así los niños pasan el examen. Ella gana la bonificación, se hace sus implantes, consigue un esposo y la película se acaba. Nada puede salir mal. Vamos por partes. Lo primero es hacerse pasar por periodista para entrevistar al encargado de las pruebas. Y lo segundo es tener una charla, emborracharlo, drogarlo y ahora sí, robar la prueba sin problemas. Así de sencillo. Eso sí, si vieron el resumen de la prueba perfecta, fue más difícil para Chris Evans y Scarlett Johansson, que tuvieron que infiltrarse en un edificio para poder robar su prueba. Ahí les dejo el resumen. Sigamos. Un mes más tarde. Unos meses después, el director informa que el grupo de Elizabeth fue uno de los mejores del estado y el mejor de la escuela, obvio. Y por eso se gana la bonificación a mejor profesora. Si quieres que algo esté bien hecho, hazlo tú mismo. ¡Sí! Ya con eso, ahora sí, tiene toda la plata y puede pagar la operación y la película se puede acabar. ¿O no? Como Amy no ganó ni mierda y está celosa, le saca en cara su relación con Scott. También le saca en cara el viaje de fin de año a Springfield. Aunque otros son los planes de Elizabeth, que se quiere vengar. Más tarde envenena una manzana para que Amy se pierda el viaje y tener a Scott para ella. Debido a eso, Amy enloquece, si es que se puede estar más loca, y como todo el mundo se va y la escuela queda sola, cambia su escritorio con el de Elizabeth para buscar pruebas que ayuden a sacarla del colegio. Ahí encuentra la prueba que Elizabeth robó. Y con eso, obviamente, puede mostrar que hizo trampa. Al mostrarle todo esto al director, programa una reunión con todos los implicados para solucionar el conflicto. Sin embargo, eso es para cuando vuelvan del viaje. Mientras tanto, En el viaje, Justin Timberlake habla con Elizabeth porque estaba esperando el momento de que estuvieran solos. Y ahí tienen lo que para él es un encuentro sexual. Raro. Dime qué fue eso. Mientras se frotan, Elizabeth llama desde el celular de Scott a Amy para que escuche cómo se frotan. Amy enojada conduce hasta Springfield y amenaza a Elizabeth diciéndole que ya lo sabe todo y que irá a la cárcel porque ya tiene las pruebas y toda la cosa. Al verse atrapada, Cameron Díaz envía a su compañero de apartamento a entregarle un sobre con fotos comprometedoras que le tomó al funcionario mientras estaba drogado. En pocas palabras, pensó en todo. Y así logra que
en la reunión niegue todas las acusaciones y que diga que no quiere involucrar a una persona inocente y menos a una buena profesora. Bien. Nunca antes había visto a esta mujer, pero no quiero lastimar a una maestra inocente. Ahora, la que quedó mal fue Amy, por estar haciendo acusaciones falsas y muy graves. Para ajustar, Elizabeth se inventa que conoce maestros que consumen drogas en las instalaciones de la escuela. Y recuerdan a Amy cambiando el escritorio. Bueno, pues las drogas están en el salón de clases de Amy y queda como la profesora drogadicta. Bien jugado. Maravillosa jugada, jugó magníficamente la partida entera. La película termina con todos despidiéndose de Amy, que es trasladada a otra escuela. Elizabeth se queda con Russell e ignora a Justin Timberlake, se vuelve una buena maestra y en conclusión no siempre ganan los buenos. Por ejemplo, acá mucha risa, mucho de todo, pero en realidad la buena era Amy y Elizabeth era la mala. Ya no me importa. Y bueno gente, este fue otro resumen de Malas Enseñanzas. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Comenten si han tenido profesores así en su vida o lo que sea. Malas Enseñanzas fue el primer video que subí en el canal, pero tuvo que ser borrado por un bien mayor. Este video es una especie de, no sé, remasterización. Y bueno, es una historia larga. Denle like si llegaron a ver el primer video. Gracias por ver este video y hasta el próximo resumen.